Mi estimado telepensante, este es un programa muy esperado todos los jueves con nuestro querido diputado Gonzalo de la Carrera y hoy mi hermano Axel Kaiser, tremenda dupla para un Sin Picarse que trae mucho de picor porque estamos todos bastante, digamos, todavía conmovidos con el asesinato terrorista de los 3 carabineros, a lo que se suma como en una guerra, digamos, de lento cocimiento, ¿no es cierto? Muertos todos los días, asesinatos todos los días. Está claro que tenemos que empezar a levantar lemas como el que la hace, la paga, que es el lema de Milei, con la gente que está dispuesta a destruir el Estado de Derecho, el orden y la vida de los demás. Bienvenidos, Gonzalo y Axel, gracias por estar en Sin Picarse Esfera Pública. Muchas gracias, Vanessa. Qué placer estar con ustedes dos en este programa. Así que vamos a tratar lo máximo posible a Axel, porque yo vi un video de Axel que me interpretó 100% y que creo que tiene mucho que ver con este sentimiento ciudadano que dicen, yo no entiendo cómo pueden llegar a esto, o esto no puede estar pasando, y es que Axel explicó muy bien, me gustaría que lo repitiera acá, el que la gente todavía no entiende que estamos bajo un proceso revolucionario que fracasó 2 veces en las urnas, a través de los mamarrachos y el mamotreto, pero que eso no significa que fracase en el corazón y en las mentes de sus ideólogos que están hoy día en el gobierno, que tienen como socio, ¿no es cierto?, al Partido Comunista a nivel mundial y particularmente en América Latina tienen como socio a Nicolás Maduro. Y cuando nosotros decíamos, Axel, tú también, Vanessa, hace muchos años que nos vamos a transformar en Chilezuela, nosotros éramos exagerados, éramos conspiranoicos. Y yo creo que hoy día estamos en una situación tal, estamos en un punto de no retorno, en un punto tipping point, le llaman los gringos. O Chile se recupera de esto y restablece el Estado de Derecho, o nos vamos directo a Venezuela. En otras palabras, o se acabó el octubrismo, y para que se acabe el octubrismo necesitamos que haya Estado de Derecho, o vamos directo a una situación de peligro para toda la sociedad en que nos vamos a transformar gradualmente en Venezuela. Eso es lo que me tiene muy picado y me gustaría que Axel profundizara sobre esto porque he cuidado mucho este tema. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Ese video que subí, un reel a Instagram con casi 500 millones de reproducciones a estas alturas, tiene que ver exactamente con lo que dices tú. Aquí hay un proceso revolucionario en curso. Siempre Chile ha estado amenazado por la revolución de izquierda, desde el principio del siglo XX, desde que hay izquierda, digamos, Partido Comunista y todo eso. El último experimento que hicieron, que llegaron al poder por la democrática, fue con Salvador Allende, bueno, Bachelet después, y sabemos cómo terminó. Y lo que ocurre es que hoy día tiene a la izquierda antidemocrática en el gobierno, a la izquierda totalitaria, y en el fondo las decisiones de seguridad en Chile, en lo que al gobierno respecta, se están tomando desde La Habana y Caracas, no se están tomando acá en Chile. Esa es la verdad. Tú tienes completamente capturada a la subsecretaría de Defensa por el Partido Comunista, se juntan regularmente con el embajador de Venezuela acá, hay venezolanos metidos entre los asesores de todo el tema de seguridad, tienes a la Maya Fernández, que sabemos todo lo que es alineada con Cuba y Venezuela de ministra de Defensa, y el Partido Comunista, que filosóficamente es muy similar al Frente Amplio, no es como que haya realmente una diferencia de esencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y a esta altura yo me atrevería a decir que tampoco entre todos los demás partidos de gobierno. El ADC, el PPD, en términos generales, si bien hay algunas diferencias, están alineados con una agenda que es la de subvertir el orden institucional y el Estado de Derecho en Chile para abrir las puertas a el día de mañana, idealmente, un mundo en el que haya una dictadura izquierda. Y eso lo trataron de hacer con la nueva constitución que rechazamos esa vez y ellos fracasaron. Ahora, yo creo que el escenario Chile convirtiéndose en Venezuela, no voy a decir que es imposible, lo veo altamente improbable porque tendrías que tener tú alineadas a las Fuerzas Armadas para eso y alineado también a la policía, que por eso lo trataron de refundar, precisamente para tener control de la policía, armar una policía política de izquierda, ¿cierto? Así como lo hicieron los nazis cuando llegaron al poder, o los comunistas, todos hacen siempre lo mismo, y después también en la Constitución desarticulaban completamente las Fuerzas Armadas para hacer ellos lo que ellos quisieran y purgarlas completamente. Eso no les resultó, pero sí podemos terminar, más probablemente, como Colombia en los 80, con la diferencia
en Colombia en los 80 tú tenías una disposición completa de un sector importante del ejército y las Fuerzas Armadas para combatir a Pablo Escobar y a toda su gente y a sus aliados políticos y jueces, que acá en Chile no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Colombia en los 80 es el cartel de Medellín. El Tren del Agua en poco tiempo más va a ser como el cartel de Medellín. Y va a tener bombas que se están reventando los autos de políticos, de jueces, si es que hay alguno que se atreve a hacer algo en contra, periodistas asesinados, decapitados. Todo eso va a venir. Y la gente empieza a prepararse. Todo eso va a venir. Y lo peor de todo este escenario es que la izquierda sigue en su proceso revolucionario intentando llegar a Venezuela, porque efectivamente tú en eso tienes razón. Lo que ellos quieren es Venezuela, claramente, o sea, ni una duda. Lo que ocurre es que yo creo que hay todavía una reserva moral importante en Chile que no se va a prestar para ese juego, como lo veía en Argentina bajo Cristina, que quería exactamente lo mismo. Sin embargo, no funcionó porque las Fuerzas Armadas en Argentina tampoco se iban a alinear con un proyecto comunista totalitario. Pero puede llegar a tener algo entre Colombia de los 80, México hoy en día, con brazos políticos del narco en el gobierno. Axel, pero vamos sumando. Mira, tienen hoy día la presidencia de la República comunista, aunque sea frente amplista Boric, pero Boric se declaró a sí mismo más a la izquierda del Partido Comunista. La gente se lo olvida. Tienen el Poder Judicial, tienen la Cámara de Diputados, tienen desprestigiado a Carabineros a tal nivel que no pueden actuar. Es decir, una manera es refundarlo y otra manera es desarticularlo. Lo tienen absolutamente desarticulado a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Neutralizada, yo te diría. Neutralizada por temas. Porque en principio, Carabineros y las Fuerzas Armadas podrían actuar. Es decir, acá también hay un elemento que nadie está considerando, que es si acaso las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad van a tolerar que esto llegue a desarrollarse a un punto en que lo sigan metiendo a todos presos sin ninguna consecuencia y terminen por no solo destruir la moral, sino que eventualmente amenazar existencialmente las fuerzas de orden y seguridad. Y yo pienso que eso no va a ocurrir. O sea, yo creo que van a reaccionar antes. Yo siento que no se atreven porque no se sienten apoyados por la institucionalidad, se sienten apoyados por la ciudadanía hoy día, pero no por la institucionalidad. Entonces, yo creo que en términos prácticos el INDH hizo su pega a tal nivel de que nos tiene absolutamente paralizados. Y por otro lado, ustedes saben que ayer, hoy día y antes de ayer hoy día no, antes de ayer y ayer se estuvieron negociando las reglas del uso de la fuerza. Y resulta que es lo que está quedando, según me dice mi asesora legislativa, es una cuestión que es un charquicán. Nadie entiende nada, porque la izquierda está absolutamente en contra de poner a Carabineros en una superioridad armamental o superioridad técnica o superioridad como queramos llamarle para revertir el desorden, el caos. Entonces, de alguna manera, yo creo que también tienen a un sector de la población chilena amordazado, que tiene miedo a hablar, por las consecuencias que eso puede traerle. Y ahí te estoy hablando de los empresarios, que recién empiezan a despertar ahora, pero ya es tarde, y también tienen un sector de la política chilena absolutamente bajo la idea de que aquí tiene que imperar siempre la política de los acuerdos, porque si no, Axel Kaiser es una persona que está, ¿cómo se llama?, demasiado extremo, la Vanessa es demasiado extrema de la carrera, no ni hablemos, un extremo que no se tolera, y las élites, que es donde se construyen todos estos movimientos. En la élite, fíjate que el 70% de mi distrito, que es el distrito de Las Condes, Los Barnechea, Vitacura, La Reina, Peñalolén, en mi distrito el 70% quería el mamotreto, quería cambiar el eje ideológico de Chile. Entonces, de alguna manera, esta gente está tan asustada con salir de su zona cómoda, o que lo saquen de su zona cómoda, que estaban dispuestos a cederlo todo. Y siguen, yo creo que hoy día siguen dispuestos a cederlo todo, y esa es la pregunta que te iba a hacer yo ahora. Estaríamos mejor, porque mucha gente me critica por redes sociales, me dice, si no fuera por ustedes, habría ganado a favor, y no estaríamos con el tren de Aragua encima, no estaríamos con la inseguridad que tenemos hoy día. Mucha gente como que ve una causalidad, y entonces me gustaría que tú te refirieras a eso. No, eso es una estupidez, eso no tiene ningún fundamento, es completamente absurdo. De hecho, nos habríamos distraído muchísimo más de los problemas de seguridad, que es en los que nos tenemos que estar enfocando ahora, si es que se hubiera aprobado esa constitución, porque estaría ahora discutiéndose y la clase política estaría en
ver cómo se va a implementar en todos los años que había que dedicarse nada más que a la creación de toda la nueva burocracia y todo, de la nueva constitución que rechazamos y que era, a mi juicio era obvio que se iba a rechazar. Yo se lo dije a Paulsen 6 meses antes, está ahí y le di, hago todo el análisis por qué se va a rechazar. Era evidente que si José Antonio Kast quería lograr que se aprobara esa constitución, tenía que moverse a la izquierda, digamos. En un análisis como relativamente contextual de quiénes son ellos y quiénes Chile Vamos, él tenía que correrse para que los amarillos la apoyaran, etcétera, etcétera, tenía que correrse para allá. Y al hacer eso iba a perder a la derecha de verdad, a la derecha más de convicciones más claras. Y entonces, y además de todos los que ya estaban hastiados con el proceso, además de los que iban a rechazar porque sí, etcétera, era imposible que se aprobara. ¿Pero por qué querría que se aprobara? Esa es la otra pregunta. No, es que yo creo que había mucha gente genuinamente convencido, y yo tuve esa discusión muchas veces, de que si se aprobaba, esto era una derrota colosal para la izquierda política, que de alguna manera le ponía una lápida al gobierno de Boric. Y lo que yo contraargumentaba eso era que esto no era, que eso no era así, que en definitiva, si se aprobaba la Constitución, ganaba la tesis de que había que hacer una nueva Constitución en Chile, lo cual siempre fue un problema desde el inicio. Era una mentira que contaba la izquierda y que nos metió como si los problemas de Chile hubieran sido la Constitución. Pero además de eso, siempre argumenté si estos tipos, a las 2 semanas de que se haya perdido ese referéndum constitucional, van a dejarla grande de nuevo. O sea, si no han salido de un escándalo para caer en otro y de un desprestigio para otro. O sea, la popularidad de Boric es la más baja que hay. Porque mucha gente decía, no, es que si se rechaza la constitución esta que viene, entonces va a despegar la popularidad del gobierno porque va a tener un tremendo triunfo político. Mentira, era imposible que eso pasara. Y ahí lo estamos viendo, si son un desastre. La gente, el ciudadano común y corriente, no quiere saber más de la izquierda y de este gobierno. Y por eso yo tengo cierta esperanza, porque acá no hay un Chávez que llegó al poder. Acordémonos que en Venezuela llegó un militar al poder. Chávez era un coronel con amplio apoyo popular que logró hacerse de todas las instituciones y consolidar una dictadura, ¿ya? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que además, asesorado por inteligencia cubana, fueron purgando. Y no nos olvidemos que el año 2001 las Fuerzas Armadas le dan un golpe de Estado a Chávez y lo sacan, el 2001-2002. Y que el mismo gobierno de Lagos entonces reconoce al nuevo gobierno y apoya el golpe de Estado contra Chávez. Eso se le olvida a la gente hoy en día, pero lo apoyaron. ¿Por qué? Porque era claro que él aspiraba a convertirse en un dictador. Y que como se manejó mal eso, entonces no se le puso término al proyecto dictatorial venezolano y por eso están como están. Si las Fuerzas Armadas hubieran actuado de manera inteligente y a Chávez lo metían preso, lo juzgaban por traición a la patria, lo que sea, no habría podido volver y se acababa el problema en Venezuela. Y hoy día no tendría 8 millones de personas que se han tenido que ir del país, ni tendrías a Nicolás Maduro gobernando. Ahora, hay un tema, Axel, que ahí me gustaría detenerme. Resulta que nosotros tenemos el artículo 208 del Código de Justicia Militar, que si se aplicara, ningún militar ni miembro de la Fuerza Armada y de Orden estaría preso, porque los exime de la responsabilidad en el uso de armas de fuego cuando no hay otra alternativa que hacer el uso de armas de fuego. Como decía Gonzalo, nosotros tenemos un poder judicial capturado hasta un cierto punto importante, digamos, por el octubrismo cuyo referente ideológico es el garantismo jurídico implementado en Chile a través de la reforma procesal penal con Soledad Alvear de ministra de Justicia. O sea, esta cuestión se viene cocinando, esto de premiar al criminal y de castigar a la víctima, porque al final la víctima tiene que defenderse sola, viene ya desde esos años y está siendo impulsado por los organismos internacionales. El proyecto que pone en tabla ahora la UDI para considerar que las Fuerzas Armadas y de Orden también tienen derechos humanos, porque según la ONU, la definición es que solamente derechos humanos tienen la ciudadanía y son violados por agentes del Estado, lo cual evidentemente que es una definición absurda, muy tipo la extrema izquierda. Tú sabes que, disculpa que te interrumpa, tú sabes que el informe Rettig, cuando uno lo lee, hace la distinción de estas dos definiciones de violación a los derechos humanos o de quiénes son los derechos humanos y cuándo se cometen violaciones a los derechos humanos. Y el informe Rettig explícitamente descarta esa tesis de la ONU. Explícitamente dice, consideraremos violaciones a los derechos humanos también los actos cometidos por terroristas de izquierda previo al golpe de Estado del año 73. O sea que
no es necesario irse contra la ONU, hay que irse al informe Rettig y tiene la definición que a nosotros nos convence, que también son violaciones de los derechos humanos los cometidos contra uniformados. Perfecto, pero el punto es que aquí tienes que empezar a pelearte, es interesante porque tenemos entonces la referencia histórica, pero aquí tienes que empezar a pelearte con las élites globalistas, las élites que están que capturaron los organismos internacionales y que nos están imponiendo su nuevo orden mundial, que pasa por el desmantelamiento de los Estados-nación. ¿Y cómo tú desmantelas un Estado-nación? Bueno, transformándolo en un Estado fallido. La hipótesis de Moschati, de Tomás Moschati, es que acá, si llega un próximo gobierno que sea de derecha y realmente no hace el cambio, va a ser tal el descalabro que se va a ver pavimentado el camino para un dictador de izquierda. Y respecto de la reserva moral que hay en el país, la verdad es que nadie dice que no existan personas con muy buenas intenciones. Sin embargo, le creen a líderes que les puede decir que vayan a votar a favor de un proyecto de nueva constitución que te cambia la matriz ideológica hacia una matriz que es la de Venezuela, el título es exactamente lo mismo, Estado Social y Democrático de Derecho, y como lo dice un señor como José Antonio u otras personas que puedan estar bien posicionadas políticamente, mediáticamente, entonces les creen, porque supuestamente son de ese sector. Entonces, en esta política de los acuerdos, de lo que hablaba Gonzalo, que también lo vimos en la ANADE, cómo aplaudieron los señores empresarios, lo hemos visto durante años, y ahora lo que aplauden es una reforma política que lo que va a hacer es destruir el vínculo entre el representante y su representado, es decir, con una partitocracia, va a constituir una partitocracia. Están tomando lo que rechazamos del mamotreto para imponerlo ahora vía ley. Y eso tiene, de nuevo, la élite, toda está pensando que un nuevo pacto redistributivo, por así decirlo, que un nuevo pacto en que ellos se redistribuyen el poder y los beneficios, puede dejar tranquilos a los sectores más extremos. Pero cuando tú tienes narcopolítica, es un monstruo que no tiene límite, que no tiene fin. Entonces, uno podría decir que en este momento las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile están absolutamente, digamos, suspendidas como garantes de la seguridad nacional, que se encuentran neutralizadas por el Poder Judicial. Tenemos en el gobierno a quienes están avanzando la vanguardia, ellos son la vanguardia, ellos son los de la norma trans, lo del transgénero, lo de toda esta cuestión, ellos vienen con este cuento, lo están implementando desde el Estado, están obligando a todo el mundo a esta nueva adecuación de las normas. Y por otra parte, tienes una legitimación de parte de la ciudadanía, de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es muy compleja porque se te puede dar vuelta. Esto lo explica Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Dice, bueno, una vez que se produjo el descalabro en todos los estados-nación, estados-naciones se empezaron a armar, producto de la caída de los imperios después de la Primera Guerra Mundial, lo que se hizo fue instalar estados policiales, en que, en definitiva, sobre pretexto de que hay que controlar el descalabro que ellos mismos arman, te destruyen todas las libertades de los ciudadanos. Y de ahí que lo más razonable ahora sería leyes que empoderaran a los ciudadanos, una ley de armas para la ciudadanía, más que esta regla del uso de la fuerza que si se aprobaran en su mejor versión, dado que ya tenemos el artículo 208 del Código de Justicia Militar. Son inútiles. Son inútiles. Pero ustedes vieron, la columna en el Mercurio, en la A2 de los ex generales y militares, que salió, cuando fue antes de ayer, en que ellos hablaban que todo eso era inútil y que lo que se necesitaba era restablecer tribunales militares y ese tipo de cosas para que los jueces no aplicaran cualquier ley, porque en el fondo lo que tenemos hoy día es que muchos fiscales y jueces están aplicando cualquier cosa, o sea, les importa un carajo la letra de la ley. Si da lo mismo la ley que salga del Parlamento, los jueces van a encontrar alguna manera, como son activistas al servicio de la revolución, van a encontrar alguna manera de no aplicarla, así de simple. Y tienen aliados hasta en la Corte Suprema con Sergio Muñoz, que es un activista de la extrema izquierda alineado con todo el proceso revolucionario que viene desde Venezuela y todo eso. Lo sabemos. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que aquí se va a dar un proceso, ya se está produciendo una fractura entre la élite política, judicial, intelectual, una fractura, y la ciudadanía. Eso es lo que está pasando. Entonces, esa fractura y la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. La ciudadanía se siente cada vez más representada por las Fuerzas Armadas. Y es tan así que el país se ha vuelto ingobernable hasta que
al punto que un tipo como Boric tiene que tener estado de excepción en la Araucanía, si no, no puede gobernar. O no podría gobernar como está gobernando. ¿Ya? Porque están los militares, en la Araucanía están. Lo que pasa es que no pueden hacer mucho, pero están. Es súper interesante lo que tú estás planteando, que es mucho más optimista que mi visión, porque lo veo en el Congreso. Llevamos 2 años y medio aprobando estados de excepción y somos solamente 24 los que hemos votado permanentemente en contra del estado de excepción después de los 3 primeros, cuando fueron una excepción. Después dejó de ser excepción para pasar de la norma general, para obligar al gobierno a restablecer el Estado de Derecho sin usar a los parlamentarios como no sé, como somos utilitarios para ellos, porque en el fondo nos piden un estado de excepción y ellos mantienen a la ciudadanía en este caldo que se va calentando cada vez más hasta que lo queman. Pero por otro lado, la ciudadanía añora que sea un gobierno de derecha y le asigna la categoría de personas de derecha a gente que no lo es. Evelyn Matei, por ejemplo. Evelyn Matei probablemente va a ser votada por todos los votantes de derecha, van a ser útiles a su causa y ella va a gobernar, esto guárdenlo, para complacer a la izquierda y aumentar en las encuestas. Ella fue la primera en salir a declarar que no le pidiéramos, a raíz del terrible y nefasto asesinato de estos 3 carabineros, que no eran momentos de pedir renuncias y cargos y ministerios. O sea, que no era el momento de alzar la voz. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Chilenos, no es el momento de alzar la voz. Entonces yo le pregunto a los electores de derecha que están confundidos y que van a votar por Evelyn Matei, igual, aunque digamos lo que digamos, ¿qué esperan de ella? ¿Qué esperan de ella? ¿Qué esperan de un Mario Desbordes que sale a decir de que no podemos culpar al gobierno de Boric de la inseguridad? ¿Que hasta cuándo criticamos la política? Entonces, nosotros tenemos un rótulo que se llama Chile Vamos, que es un engendro entre las ambiciones personales de Lavín, las ambiciones personales de Piñera, las ambiciones personales de Longueira y ahora las de la Evelyn Matei, que no pretenden representar al electorado de derecha y que no se atreven a restablecer el Estado de Derecho. Entonces esto para mí se ve catastrófico, porque probablemente vamos a ponerle el símbolo de derecha al próximo presidente de la República, pero ese próximo no garantiza absolutamente nada. No sé qué opinan ustedes de eso. Bueno, pero ahí ya va a pasar lo que pasó con Milei, yo pienso. O sea, Macri supuestamente venía a resolver los problemas del nefasto gobierno de Cristina, que llevaba cuántos años, claro, de Cristina, y fue un desastre. Pues. Y después volvió Cristina con Fernández, y después salió Milei, pero Milei se posicionó siempre atacando a los dos grupos. Tanto a los zurdos de Cristina y toda esa gente, como al gobierno de Macri, no tanto a Macri personalmente, pero sí a todo su equipo y a todos quienes estaban tomando decisiones. Entonces, en cierto sentido, tal vez lo que Chile necesita es un gobierno más de centro-izquierda, que es Chile Vamos, porque Chile Vamos no es centro-derecha, de centro-izquierda, que decepcione rotundamente, con voces muy categóricas y claras, entre las que voy a estar yo, si es que se comportan como pensamos que se van a comportar, diciendo que ellos son parte del problema. Y yo lo he dicho muchas veces, además, pero de manera mucho más activa. Y ahí va a surgir, estoy seguro yo, un liderazgo de derecha de verdad, porque este país no ha tenido un gobierno de derecha de verdad desde el retorno a la democracia. No lo ha tenido. Si Piñera fue un gobierno más de la concertación. Los 2 gobiernos de Piñera fueron un gobierno más de la concertación. Y la verdad de las cosas es que la concertación puede atribuir el éxito que tuvo a que el régimen militar les dejó un país completamente ordenado, sin problemas de seguridad y creciendo al 10%. Con toda una institucionalidad creada por los genios de los Chicago Boys, una constitución espectacular, etcétera, ¿no? Y eso lo fueron desarmando, lo fueron desarticulando y ahora estamos en el desastre. Se demoraron 5 gobiernos del retorno a la democracia, 6 para destruirlo todo. O para destruir una buena parte, no todo, porque algo va quedando. Entonces, yo creo que es un riesgo lo que anuncia Mochati, pero tengo la sensación de que no va a ir por la izquierda la solución, porque este no es, si bien hay un porcentaje alto de personas que apoyan a Boric, que apoyan el Partido Comunista, no debe tener más de 7-8%, pero cuando tienes el desmadre que tienes hoy, el tema de la seguridad pública se relaciona con el principio de autoridad y el espíritu portaliano de los militares.
La izquierda tiene un track record tan malo en materia de su relación con las fuerzas de orden y seguridad, tan desastroso, que yo no me puedo imaginar a alguien que pueda emerger de esas filas diciendo, no, ahora vamos a ser nosotros los que vamos a tener el sartén por el mango, vamos a ordenar el país, porque no van a tener absolutamente ninguna credibilidad pública de que ellos van a poder movilizar las Fuerzas Armadas, Carabineros, mucho menos van a querer ellos, cuando los mismos amigos de ellos en los tribunales, digo, las Fuerzas Armadas no van a querer, si los comunistas son los que lo están metiendo a la cárcel todo el rato. Entonces, no veo, a menos que salga un ex milico medio de izquierda, que nadie tiene en el análisis ahora contemplado que podría ser, no sé. Pero... ¿Sabes lo que pasa, Axel? Yo creo que cuando eligen a Boric, cuando Chile elige a Boric, con independencia de José Antonio, no fue buen candidato, sobre todo en la segunda vuelta en adelante, lo eligieron ¿por qué? Porque la rabia que había, la indignación que había, dado que los medios de comunicación están coludidos con la izquierda y son de izquierda, iban por el apruebo del primer mamarracho, o sea, después también, o sea, son gente que está permanentemente haciéndole el favor a los candidatos de la extrema izquierda para ser famosos, conocidos, y cuando tú tienes un gobierno de derecha y ellos empiezan a encarnar de nuevo la molestia popular, tú sabes que Chile tiene una memoria tan breve que ni siquiera nos acordamos de los incendios de la Quinta Región ahora. O sea, todo va pasando, nada queda, si ese es un problema. Tengo que leer unos superchats que me dice el señor director, por favor, los superchats, antes que sigamos con esta excelente conversación. De Héctor Vergara, nuestro querido amigo Héctor. Muchas gracias, Héctor. Saludos. A no bajar los brazos ni las mentes telepensantes. Grande, Carrera y Kaiser. Siguiente superchat. Gracias, Héctor. Nuevamente, Héctor. Invito a los telepensantes a darle dedito para arriba y a colaborar. Esto no es negocio, es entregar un apoyo a la lucha por la libertad. Johannes, presidente. Exactamente. Gracias, Héctor. Y otra vez, en las próximas elecciones necesitamos 2/3 de parlamentarios de la nueva derecha antiglobalista, anti-Agenda 2030 y que hayan leído los libros de Axel. Muy bien, es una excelente faceta. Han inspirado a nuestro amigo Héctor. Aquí, Romarbe, Superchat, leí los libros de Axel y me enojaron. Predijo todo lo que ocurrió. Está muy buena. Muchas gracias Orlando también, que dice, a la fauna socialista les incomoda una ciudadanía próspera que no necesita ayudas del Estado. Eso les quita poder y su razón de existir. Exactamente, creo que con eso estamos... Y Patricio, espérate, queda Patricio Urrutia. Gracias, Patricio, por tu colaboración. ¿Leyeron Revolución o Reforma? Yo le creo a Luxemburgo. Su única vía es la revolución, me convenció. El problema es cómo lo hacemos entender al socialismo democrático. No saben con quién se alían. Claro, no saben al socialismo democrático no sabe con quién está aliado al aliarse con esta gente que es revolucionaria, extrema izquierda. Y Romarbe, superchat, los patriotas estamos en contra de los socialistas de izquierda y de los progres de derecha, República, vamos. Es decir, en contra de los globalistas. Así es, la división hoy día... Yo les quiero contar una linterna. Nosotros íbamos a invitar, pero no pudo la Gloria Navellán, que se sienta al lado mío en el Congreso. Yo me siento a un espacio de Johannes. O sea, somos los tres de la resistencia, sentados en la última fila atrás. Y me contaba la Gloria que fue tal el descalabro, porque el programa parte sin picarse con las peleas entre los políticos, entre lo cual reconozco que la Vane me preguntó si la parte donde yo le pegaba a Sepúlveda la poníamos o no la poníamos. Yo le dije que no la pusiera porque a mi familia le afecte, porque tengo que dar mucha explicación de que fue como un portonazo, bla, bla. Bueno, pero me dijo que la Gloria ayer, que no era nada lo que habíamos visto estos 2 años en el Congreso, con lo que había ocurrido ayer, tratando el reglamento del uso de la fuerza, donde había que dar una unanimidad para seguir adelante. ¿Y ustedes saben quién negó la unanimidad 2 veces? No fue alguien de izquierda, no fue alguien de extrema izquierda. La negó Longton, de Chile Vamos. Que resulta que en Longton, de Chile Vamos, que se negaba, y todavía la Gloria me dice, mira, yo no entiendo por qué. No entiendo por qué una persona que se dice de derecha no facilita el trabajo. Bueno, resulta que Longton se distrajo y se puso a conversar. Calisto presidía la mesa y Calisto pidió de nuevo la unanimidad para poder seguir adelante. Y como Longton estaba conversando, se distrajo, se dio la unanimidad y cuando se entera de que se había dado la unanimidad, armó la casa de... Entonces me dice, es que tú no te imaginas, me decía la Gloria,
lo que vimos ayer es mucho más violento que cualquier cosa de lo que está aquí sobre la mesa. Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque resulta que es muy frustrante lidiar con una opinión pública que se está dando cuenta gradualmente de que el octubrismo no era lo que le convenía al país, que se está dando cuenta que sus vidas están en peligro, mucho más de lo que estaban antes, pero que sigue siendo depositaria de la fe, o ellos son depositarios de la fe de la ciudadanía, llamado al momento a votar. ¿Por qué? Porque llevan una carátula, una chapa. Alguien dice, aquí está Gonzalo Lacarrera echando mierda. Pero es así, es lo que ocurre en la Cámara, es lo que nos frustra todos los días. A mí no me frustra lo que hace Emile Schneider, no me frustra lo que hace la Carol Cariola, porque es su agenda, la conozco. Ellos por lo menos se pintan, lo único que no reconocen en su actuar son los 140 millones de muertos, que son hartos, y no reconocen que sean dictadura la de Chávez, ni la de Maduro, ni la de Castro, ¿cierto? Pero el resto en su ideario lo reconocen. Ellos reconocen que no quieren a las Fuerzas Armadas, reconocen que les conviene esta situación de anarquía. Tú lo esperas de ellos, pero no lo esperas de un Mario Desbordes, que le dicen el sandía, rojo, verde por fuera, rojo por dentro, pero no lo esperas de Chile Vamos. Y en realidad Chile Vamos, como lo dijo Axel hace un rato y a lo mejor pasó colado, Chile Vamos no es ni siquiera de centro derecha. Hace mucho rato que mutaron y ellos son algo así como el PPD, como el Partido Radical, como los socialistas. Y lo último, algo que dijo alguien en un superchat, socialismo democrático. ¿Han visto nombre más estúpido que ese? Ellos se dicen democráticos, pero ellos siempre van en la parada con los no democráticos, con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, ¿cómo te puedes llamar socialista democrático si cada vez que tienes que elegir entre democracia y totalitarismo, tus votos van para el totalitarismo? Entonces, no se entiende y la gente cree que la reforma del sistema político los va a ayudar y lo único que va a hacer la reforma del sistema político es empeorar la situación en favor de los partidos políticos y se acaba la libertad de conciencia en Chile. Si se aprueba esta reforma al sistema político que es tan popular entre la población chilena, estamos mucho más graves de lo que estamos hoy. Pero Gonzalo, ¿no era la Maite Orsini la que se opuso a la unanimidad? No, la Maite partió oponiéndose porque ella dijo que ella prefería quemarse que dejar que esto ocurriera, siguiera adelante y que Boric tuviera que vetar su propia ley. ¿Se entiende? O sea, la Maite Orsini no quería que esto siguiera, que esta conversación de la regla del abuso de la fuerza y el cambiar los tribunales civiles por tribunales militares para los militares, no lo querían porque como a ellos les desagrada profundamente esta cuestión, les desagrada como les desagradan la AFP, la ISAPRE, como les desagrada el capitalismo, ella no quiere que Boric, con la participación de ellos en estas mesas, tenga que aprobar una ley que después él mismo tenga que vetar. Bueno, yo tengo otra explicación a la conducta de Maite Orsini. No sé si, señor director, podemos poner el video de la dama, como diría Johannes, que habla de damas y caballeros. Y por otro lado, como es verdad, los carabineros no entran a las poblaciones que están tomadas por los narcos. No, dicen, no, nosotros llegamos a... Y no hay vínculos. No hay vínculos, no ha permeado el narcotráfico. Yo me pregunto, un negocio tan lucrativo. En la política, en los carabineros, no terminan platas del narco en campañas políticas. No sé si a nivel de políticos, grandes políticos. Pero yo no escucho, ¿ustedes escuchan? De dirigentes vecinales. Sin duda dice la diputada Orsini que a mí me parece como algo gravísimo. Estamos hablando de palabras mayores. Esto nunca lo habíamos hablado antes en nuestro país, que el narcotráfico y la delincuencia hubiera corrompido a las autoridades de nuestro país. O sea, la diputada ahora está diciendo que efectivamente está relacionado con políticos, está relacionado con... ¿Y qué tal? Yo no escuché nada. A mí no me salió. No sé si a los... Bueno, Maite Orsini diciendo que esto fue, ¿saben qué día? Esto fue el día 16 de octubre de 2019. Apareció ella en ese programa diciendo que el narco se había comprado a los políticos y que estaba presente en el Congreso. Entonces... ¿qué será? Porque si se aprueban las reglas de uso de la fuerza y se permite realmente el control, ¿de qué va a ser? ¿No va a ser del crimen? ¿No va a ser del narco? ¿No va a ser del crimen organizado? Y ella misma dijo que ya estaba, digamos, dentro del Congreso. ¿Y no será que es una hipótesis, una pregunta válida, ¿no? Porque han defendido tanto al crimen organizado y sabemos que sin el crimen organizado no estarían en el poder y no le hubieran podido dar el golpe de Estado al expresidente Piñera.
¿Y no será que por ahí también va esto de, porque también políticos de derecha que puedan estar también vinculados al crimen organizado y al narcotráfico pueden haber? Uno no lo sabe. ¿Qué piensas tú, Axel, de ese escenario? O sea, en todos los países donde opera el narco con la envergadura que tiene ya en Chile, hay políticos comprados del Parlamento, hay jueces y fiscales comprados por el narco. Acá en Chile, Sergio Ursúa calculó que el narcotráfico mueve 17.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de un 5% del producto. En Colombia, hoy por hoy, estamos viendo un 3-4% del producto. Entonces, si son ciertos esos cálculos, hoy día nosotros tenemos proporcionalmente un problema mayor en términos de cantidad de recursos disponibles para el narcotráfico que los que tiene la misma Colombia, que es digamos, la meca de la cocaína, del narcotráfico y todo eso. Entonces, qué raro tendría que haya diputados que están votando en contra de esto, de derecha a izquierda, aunque la de izquierda suele en América Latina estar mucho más asociada al crimen organizado y al narcotráfico que la derecha, ¿no? Pero que también haya uno que otro de derecha que están en el payroll del narco. ¿Y cuántos jueces están en el payroll del narco? Entonces, obviamente, que las Fuerzas Armadas y Carabineros y Policía de Investigación y todos ellos no van a actuar porque resulta que después los va a juzgar un juez que o es un activista revolucionario de la extrema izquierda e indirectamente trabaja para el crimen organizado, la dictadura de Nicolás Maduro y todo eso, que es una narcodictadura, o efectivamente le está pagando el narco. Así de simple. Entonces, tienes que sacar sí o sí a los militares de la jurisdicción de tribunales civiles. Si no haces eso, no hay absolutamente, lo voy a decir acá, nada que hacer para frenar ni el crimen organizado ni el crimen común. Nada. Súper de acuerdo. Oye, Axel, y te quiero hacer una pregunta, porque estoy súper de acuerdo con eso. ¿Sí? A la justicia militar tienen que volver los militares para que puedan hacer el uso de la fuerza, porque este reglamento de uso de la fuerza, que es un invento Piñera, es una estupidez que no sirve para nada. Pero yo tengo una pregunta, porque yo voy a votar en contra, y lo anuncio, y lo voy a votar en contra no porque no quiera seguridad. Van a generar un ministerio de la seguridad. O sea, más gasto estatal, más inoperancia, cuando no era que Piñera 1 era mejor entregarle al Ministerio del Interior las facultades con una subsecretaría a cargo de esto. ¿No era eso mejor? Y ahora vamos a inventar otro ministerio. Entonces yo hablé con la Gloria, y la Gloria me dice, no, escucha, en realidad también me carga la idea, pero qué difícil aparecer ante la opinión pública votando en contra de un Ministerio de Seguridad. Bueno, yo les digo, aunque sea el único voto mañana viene, sí, aunque sea el único voto, voy a votar en contra. ¿Qué opinas tú de un Ministerio de Seguridad? ¿Para resolver algo? El Ministerio de la Seguridad no va a servir para absolutamente nada. Van a ser amigotes de políticos, lo mismo de siempre, con sueldos jugosísimos en un país que ya está literalmente quebrado. Nosotros tenemos, ahora están sonando las alarmas los economistas. Yo venía hace 15 años diciendo, sigan con el discursito de los derechos sociales, la desigualdad y la distribución, y en un poco tiempo vamos a estar quebrados. Chile ya no tiene plata, se está acabando, así de simple. Pero bueno, van a crear este Ministerio de Seguridad completamente inútil, porque acá el punto que nadie quiere entender, parece, es que los que van a resolver el tema de la seguridad y nos van a restablecer el Estado de Derecho son los que van a correr bala y los que van a enfrentarse a tiros con los criminales, los terroristas y los narcos. Ellos son. Entonces a ellos tú les tienes que dar las garantías. Y no a estos voladores de luces que está proponiendo la centro-derecha, que están proponiendo otros, que son completamente inútiles. Y hay que decírselo, explicárselo a la ciudadanía. Mientras tú tengas a jueces de extrema izquierda, aliados indirectos o directamente del narcoterrorismo y de regímenes como el de Nicolás Maduro, combatiendo a nuestros militares en sede judicial, metiéndolos presos por cualquier cosa, y a nuestros carabineros, Chile no tiene absolutamente nada que hacer. Nada. Olvídense de ministerios, de servicios de inteligencia, que por supuesto son necesarios, aunque tú dupliques la dotación de carabineros, que también hay que aumentar la cantidad de carabineros. Pero aunque tú hagas eso, no hay ningún incentivo, no hay ninguna garantía. Esto lo dijo Iván Duque ahora que vino desde Colombia a Chile. Si tú no les das la seguridad jurídica para que puedan hacer su trabajo, no lo van a hacer. Así de simple. Porque el militar que enfrenta al terrorista en defensa propia o en defensa de otro termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque el terrorista vestido de juez que está en el Poder Judicial lo va a terminar metiendo a la cárcel. Porque no nos equivoquemos, estos son terroristas que están adentro del Poder Judicial y en la Fiscalía, la Fiscal Chong y toda esta gente.
son de la misma cuestión. Por eso Noboa, en Ecuador, en estado de emergencia, ¿cierto? Se aprobaron disposiciones para considerar como parte de la amenaza terrorista a los jueces que benefician a los terroristas y a los criminales. Porque también tiene ese problema de infiltración allá. Entonces, saquémonos de la cabeza. Entonces, si la clase política sigue con estas patrañas, ¿no? De que en realidad la subsecretaría de seguridad esto, lo otro, y no hace lo de los tribunales militares y dos o tres cosas más, yo pienso que la única alternativa va a ser que la ciudadanía termine por pedirles que se vayan todos. Que se vayan todos y que efectivamente los militares arreglen el problema sin permiso de los políticos. ¿Cómo se hace eso, Axel? Porque el ciudadano me pregunta qué puedo hacer yo desde mi humilde morada. ¿Cómo lo hago? No, pues sí, pues la gente no sabe. En algún minuto debes tener a cientos o millones de personas, así como protestaron en su momento contra las AFP y todo, engañados por la izquierda. Ahora, por razones reales, por el desastre que ha hecho la izquierda, van a tener que tener manifestaciones pacíficas, no rompiendo todo como los delincuentes de siempre, pero multitudinarias en todas partes para que la clase política se ponga a temblar y que vuela a un abandono completo de la ciudadanía, de la clase política y una pérdida de legitimidad completa. Y aparte, yo te digo, hay un riesgo de que haya grupos descolgados, de vigilantes y otros, y que sean los que se empiezan a defender. Esto pasó en Colombia. Y empieza a tener cada vez más un conflicto civil, y después también hay un riesgo de que se quiebre el equilibrio institucional en Chile. Puede demorarse todavía un buen rato, y la democracia pase a ser algo del pasado, porque... Propongamos algo concreto en este programa. Que no voten los telepensantes por aquellos parlamentarios de derecha que sigan aprobando el estado de excepción. Porque el estado de excepción es solamente un bálsamo para dejar tranquila a la población, y lo único que pretende es cuidar la ruta 5 para que Chile no se desabastezca de sur a norte, con la alimentación y todo lo que se transporta, pero que no tiene nada que ver con tener seguridad para los agricultores, tener seguridad para los forestales, tener seguridad para el chileno. Y mientras estamos preocupados de la Ruta 5 Sur, ya hoy día el lumpen y el narcotráfico se tomó el norte de Chile y se tomó gran parte de la región metropolitana. Entonces, yo creo que nosotros o ponemos de rodillas al gobierno exigiendo el estado de sitio, o nos autoengañamos y nos metemos el dedo en la boca y seguimos votándole a la ministra Toá a favor el tema del estado de excepción, que ya llevamos 2 años y medio de estado de excepción sin lograr mejorar nada. Entonces, pedirle a los parlamentarios, escribirle, decirle, si usted sigue votando a favor de la agenda de este gobierno, que es tenernos tranquilitos con los estados de excepción, haciéndonos creer que eso mejora en algo la situación, yo creo que estamos mal. El sistema político está todo... Sí, no llegamos a 24, Axel. Pero Gonzalo, escúchame una cosa. El estado de excepción, con todo lo atrofiado que lo tienen en la Araucanía, ha disminuido fuertemente una serie de ataques que se daban en las carreteras y otras cosas, y la Araucanía todo está de acuerdo con que estén los militares. Pero eso no fue estado de sitio y hubiésemos extirpado el mal. Totalmente. A ver, yo dije que había que declarar estado de sitio cuando mataron a Luxin Yermacay, pero obviamente Piñera no lo iba a hacer. Y entonces ahora tenemos que lamentar todo lo que hemos lamentado estos últimos años. Pero el punto es que confirma que apenas los militares pisan algo y los dejan actuar, aunque estén presentes siquiera, la cosa se calma, pero de manera... Pero ¿qué estadísticas has visto? Es que yo no he visto que se calme, si eso es lo que pasa. Han caído la cantidad de atentados en la Araucanía, fuertemente. No, es que todo esto depende de cómo usa el juego de las cifras. Si tú hablas de atentados de alta connotación social, es una cosa, pero si tú hablas de criminalidad, es otra. Entonces, no, correcto, pero si yo estoy contigo en el sentido de que hay que declarar el estado de sitio. Ahora, no tengo claro que los militares tampoco en estado de sitio actuarían, porque por lo que leí hace poco, yo pensaba que los tribunales militares operaban en caso de estado de sitio, pero parece que tampoco es así. Entonces, ¿qué sacas tú con mandar militares a combatir a todos estos buenos para que terminen todos presos? No, lo que nosotros sacamos es darle una señal a este gobierno que no somos comparsas ni tontos útiles de su estrategia. Porque esta estrategia, en el fondo... Esta estrategia venía de antes, y el gobierno no quería declarar estado de sitio y no le quedó otra. El estado de emergencia, perdón.
No le Ahora, quedó hay otra cosa que yo creo que también se tiene que hacer, porque acá lo que mueve la aguja en el mundo político, que son redes como Twitter, etcétera, yo creo que hay que empezar a levantar la duda. La duda es muy importante. La duda es una de las herramientas políticas más importantes, justamente muy usada por la izquierda, cuando te siembran la duda respecto de si acaso las AFP nos están robando toda tu plata y tú no tenés plata en realidad. Te siembran la duda de si acaso todos estos empresarios son malos y el resultado de su riqueza es que a ti te explotaron. Te siembran la duda de si acaso no naciste en el cuerpo equivocado. La duda. Bueno, yo invito a todos los telepensantes a sembrar la duda y cada vez que vean a parlamentarios votar a favor de la agenda pro crimen del gobierno, le pregunten, ¿será que usted está asociado con el narco? ¿Será que quizá está asociado con el crimen organizado? Porque la señora Orsini dijo que el Congreso ya estaba, digamos, en parte el narco presente. Y no solamente lo dijo la señora Orsini, lo hizo el señor Montes, el señor Elizalde estuvo metido en todo un problema con los narcos en la comuna de San Ramón. Entonces, cuando uno empieza a sembrar la duda, ¿pero y usted no será que está fallando de esta manera? El juez Urrutia, ¿no es como bastante obvio lo que pasa con el juez Urrutia? ¿Por qué no empezar desde la ciudadanía, a través de las redes, a sembrar la duda de cada persona que se anime a darle un espaldarazo al crimen organizado, que no es más que la punta de lanza de la extrema izquierda en este país, y preguntarle directamente, ¿a usted le pagan por ayudar al crimen? Porque si le hicieran esa pregunta, ¿qué es lo que dice un señor como Longton? No, por supuesto. No, pero es que explíquemelo entonces. Porque usted lo que está evitando es salvarnos del crimen organizado. Entonces, me imagino que le caen bien, los encuentra buenos mozos, o quizás pasa algo más ahí. Yo creo que hay que empezar a sembrar la duda respecto de cada persona que se la juega a favor del triunfo y el avance del crimen organizado, de la inmigración ilegal, etcétera, en este país, porque va a ser lo que los va a empezar a presionar. Bueno, yo dije en Sin Filtro, para gran escándalo de Marco Enrique Minami, que estaba ahí, Natalia Pergentili, y estaba también el senador socialista que se peleó con Giorgio, ¿cómo se llama? Navarro, Naranjo. No, el que se peleó con Giorgio Jackson, que está en una pelea a muerte. ¿Cómo se me puede ir el nombre? Bueno, ya me va a venir, es típico, es un emblema del Partido Socialista. Bueno, yo dije que yo creía que el gobierno tenía una agenda para, no solo no tenía agenda, sino tenía una agenda para que el crimen sea más extendido. Y Fidel Espinosa, ahí me lo mandaron, Fidel Espinosa. Y generó, pero una bataola. Yo fui trending topic número 1 en Chile por haber dicho esa cuestión. Yo estoy convencido de que es así, y hay que meter esa idea. No es que el gobierno no tenga agenda, porque muchos dicen, no, es que el gobierno no sabe qué hacer. No, el gobierno tiene una agenda, y la agenda es promover la delincuencia, es promover la criminalidad, y es permitir que el crimen organizado se instale en Chile a sus anchas, alineado con el régimen de Venezuela, que tiene en el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, un brazo armado operativo del régimen de Venezuela, que es un régimen que es, además, el dueño del cartel de los soles, que es un cartel de narcotráfico, y que es aliado y socio del Partido Comunista Chileno y de buena parte de la izquierda chilena. Entonces, el gobierno tiene esa agenda. La izquierda tiene esa agenda. No es que no tenga agenda. Y por eso tienen que frenar a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por eso tienen que tener a sus jueces y sus fiscales que han logrado penetrar el Poder Judicial operando para poder instalar esto y poder hacerlo derrumbar. Eso es así, no es un engaño, no es una teoría de la conspiración, es evidente. Fíjate, Axel, ¿qué más prueba quieren? Que el gobierno de Maduro decide perseguir a un listado de los enemigos traidores a la patria de Maduro, y se da el lujo de meter a Chile a 2 venezolanos que matan a Ojeda, que venía llegando de vuelta desde un viaje que hizo por fuera de los pasos fronterizos, tratando, según algunos, de derrocar al gobierno de Maduro. Lo mata en Chile, lo entierra en cemento, lo encontramos acá, y las 2 personas que lo matan son seguidos, y tenemos la información que tenemos que están de vuelta en Venezuela. Esto es parecido a cuando en el gobierno militar se explotó la bomba que mató el asesinato del general en Washington. El general, acuérdame. No, cuando mataron a Orlando Letelier. Letelier. Carlos Letelier.
A Prat y a Letelier. Me refiero a los dos. Lo mataron en Buenos Aires. Buenos Aires, y a Letelier lo mataron en Nueva York. Y no descansó la justicia norteamericana hasta no pillar donde fuera que fuera a los asesinos y a los que planificaron esos atentados en su propia patria. Eso es violación, está tipificado como violación también a los derechos humanos. Y aquí en Chile fue un escandalito, no fue un escándalo enorme. Y hemos dejado de hablar de Ojeda, hemos dejado de hablar de cómo este gobierno permitió la entrada de estas personas, permitió que ocurriera un asesinato, una venganza, y después dijo que iba a condenar con la mayor fuerza posible y que iba a aclarar con el gobierno Maduro, pero no ha pasado nada. Porque Chile es gobernado desde La Habana y Caracas. Es gobernado desde La Habana y Caracas. Eso es lo que la gente tiene que entender. Esto no es casualidad y no quiere decir que en el gobierno adentro no haya algunas tensiones y todo, y hay otros oportunistas que están ahí simplemente para seguir los cargos y ganando plata porque si no, no tienen nada que hacer. Pero el país hoy día está totalmente infiltrado por el crimen organizado, desde arriba, por el narcotráfico, las narcodictaduras, y además con redes que llegan hasta Irán, porque ahora sabemos que Hezbollah está operando en Chile, lo sabemos. Y ese avioncito de que llegaba a Chile apenas salió elegido el gobierno de extrema izquierda, ¿por qué venía? El avión de Irán con tripulación venezolana que traficaba armas, drogas, agentes de inteligencia, terroristas y todo lo demás. ¿Por qué empezó a venir a Chile de una para cuando sale el gobierno? Porque obviamente está trabajando con la izquierda acá. Eso es obvio. O sea, y la respuesta de Carolina Toá en el Congreso, cuando la fiscalizamos, era que como no bajaron del avión, no sabía quiénes estaban dentro de ese avión. Y ahí la pregunta que hacen es, ¿qué hacemos los diputados y los parlamentarios para no acusar constitucionalmente por notable abandono de deberes a Boric y a todo su gobierno? Es que no tenemos los votos. No tenemos, por la misma razón que ha explicado Axel durante todo este programa. Porque dentro de esta agenda de este gobierno tiene que haber mucho parlamentario que está comprado. No, y también hay un tema, yo te diría, que no consigue esos votos con la derecha porque, o la entre comillas derecha, tienen esta convicción simplona, media tonta, de que si un presidente elegido tiene que terminar. Entonces, ellos son contrarios a acusar constitucionalmente a cualquier presidente, aunque esté trabajando para el crimen organizado y esté permitiendo que se instale el tren del agua en Chile y le esté pasando información a una potencia extranjera y le abra las puertas para que lleguen acá, secuestren a personas con asilo político y la puedan descuartizar, matar y enterrar. Y todo eso no importa, lo que importa es que tenga que terminar. Esa discusión ya la he tenido en Twitter con un par de personas y lo encuentro absurdo porque el periodo presidencial no es un fin en sí mismo. El periodo presidencial no tiene sentido si es que te va a terminar destrozando el país completamente, ¿no? Y si tienes un gobierno traidor que está trabajando contra los intereses de Chile y amenazando la seguridad nacional. No tiene sentido. Y ahí es donde debiera hacer el trabajo el Congreso, de ver si eso es así o no, investigarlo, y si está trabajando para potencias extranjeras, y está... Hoy día todo el mundo te lo está reconociendo, ¿ah? Que el Partido Comunista además recibía financiamiento de Venezuela a través de la ARSI. Todo eso todo el mundo lo está diciendo. ¿Y cómo puede ser que esté encargado y que no hagan nada para proteger la seguridad nacional en el Congreso? Un ejemplo que ya se olvidó. Han pasado 10 días. Yo mantuve suspenso mi voto y me trataron pésimo todos los medios de comunicación. Mi voto para la mesa de la Cámara, para presidir la mesa de la Cámara, porque me da arcadas votar por alguien que pone la derecha y que va a gobernar para la izquierda. En esta oportunidad se cogió Johanna Pérez. Aquí donde estás tú, ¿me ves? Me vino a ver Johanna Pérez el día antes de la votación a pedirme el voto. Yo le dije, lo siento, Johanna, no te puedo comprometer mi voto. No pienso comprometer mi voto. Y reflexioné durante la noche, hice un voto patriótico que lo publiqué. Dije, finalmente, terminé votando por Johanna Pérez. Terminé votando por Guillermo Ramírez, como vicepresidente, alguien que estaba a favor del mamotreto, a favor de cambiar la matriz de Chile al socialismo, sabiendo que no nos iban a respetar. Bueno, Gaspar Rivas, que fue comprado por el gobierno, comprado, y nosotros los parlamentarios tenemos dos obligaciones, una legislar y la segunda fiscalizar al gobierno. Si el gobierno se compra la directiva de la mesa de la Cámara, cercena nuestras posibilidades de fiscalizarlo. Es decir, si el gobierno nombra a los máximos dirigentes de la Cámara de Diputados y del Senado, entonces quiere decir que se perdió la independencia de un poder respecto de otro.
Bueno, resulta que Gaspar Rivas confiesa que fue comprado por Elizalde y nosotros pedimos, yo fui el primero en pedir la censura, pero como no tengo la fuerza como para hacerla, la terminó siendo el Partido Social Cristiano y Republicano. Y resulta que los mismos que ellos llevaban de presidente, Joana Pérez, junto con toda su bancada, que, ¿no es cierto?, que está ahí la que era atleta, la Erika Olivera, está, ¿no es cierto?, Calisto, ellos te dan vuelta la espalda a los 3 días y votan en contra de la censura que los beneficiaba a ellos mismos. Entonces, nada me pudo haber dado más la razón que decir votar por compadres que no te representan es un craso error en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que es la defensa de nuestras ideas. Y eso Chile Vamos cae y cae permanentemente en esa misma lógica y en esa misma trampa. Fíjate que los que llevaban de presidente nos traicionaron. O sea, alguien que podría haber buscado la presidencia si se hubiese censurado la mesa, hubiese dicho que ir a elecciones de nuevo, Joana Pérez sería presidente. Entonces uno no entiende la lógica, porque cuando tienen que cuadrarse para el lado de la derecha, prefieren 1000 veces el Partido Comunista. Prefirieron mil... Axel, si quieres, cierra el comentario. Yo sé que tú tienes ahora que irte. Nosotros cerramos después el programa con Gonzalo los dos. Sí, bueno, yo todavía tengo algo de esperanza de que la opinión pública genere una presión sobre la clase política o sectores de la clase política de manera tal de que la reforma, al menos de los tribunales militares especiales para carabineros y Fuerzas Armadas actuando para combatir el crimen, termine materializándose, si no es en este gobierno, que probablemente los va a vetar, a más tardar en el próximo, sea el de Evelyn Matei o sea de quien sea, porque creo que el costo político si no va a ser demasiado alto, y ese sería un paso muy importante en combatir y resolver el problema que tenemos hoy día. Así que algo de esperanza tengo de que finalmente la presión pública tenga un efecto. Y si eso no llega a ocurrir, yo creo que a la democracia chilena no le queda mucho por delante. O sea, yo creo que estamos en los estertores de la democracia en Chile y la salida puede ser para cualquier parte. O sea, o lo que es como Chati, o un régimen militar apoyado masivamente por la ciudadanía, o un autoritarismo eventualmente de derecha, pero de verdad de derecha, o un narcoestado controlado por el narcotráfico y el crimen organizado, así de simple, donde eventualmente hasta se lleven a sectores de la Fuerza Armada a trabajar con ellos. Sí, y para que no sea ese el resultado, hay que mandar a la punta del cerro los organismos internacionales, la ONU, etcétera, con toda su legislación que ha usado los derechos humanos sistemáticamente para desmantelar la capacidad de los estados de ejercer coerción y defender a su población frente al crimen organizado, del que hay varios, digamos, varias hipótesis de que habrían alianzas bastante cercanas. Esa extrema izquierda está muy, muy vinculada con el crimen organizado a nivel internacional. Axel, quedas libre, nosotros vamos a leer los chat. Un abrazo, gracias por identificarse. Un gusto estar contigo. Oye, Vanessa. Nos vemos. Vanessa, me gustaría que pusiera el director un comentario de un señor Valdebenito, que me da un consejo a mí. Me gustaría que conversáramos sobre lo que él dice. Valdebenito dice, no sé si lo puede buscar el señor director, dice que Gonzalo, de memoria, los adversarios están al frente. Deja de atacar a los propios. Quiere decir que el señor Valdebenito no ha entendido nada de lo que hemos conversado aquí. No ha entendido absolutamente nada de cómo la corrupción en la política es transversal. Y no existen ellos y nosotros. Existen patriotas y globalistas. No existe izquierda y derecha. Y uno tiene la obligación de denunciar ante la opinión pública a aquellas personas que salen con votos de derecha y que cuando están en el Congreso permanentemente se alían con la izquierda. Ese buenismo de pedirte, oye, es súper teórico, pero no se da en la práctica. No existe eso de que los adversarios están al frente y los tuyos no hay que atacarlos. ¿Cuáles son los míos? Para mí los míos son los que están en contra de la Agenda 2030, están a favor de la soberanía de Chile y los organismos internacionales, son los que quieren menos Estado, son los que quieren menos impuestos, son los que quieren devolverse el Chile que teníamos antes del 2018 con una dinámica de crecimiento. Esos son los míos. Los que salen con las banderas como si fueran de derecha y votan permanente por la izquierda con tu complicidad,
señor Valdebenito, con tu complicidad, son los que tienen destruido este país. Esos fueron los que hicieron el 7º, 8º gobierno de la Concertación, que fueron los 2 gobiernos de Piñera. Nosotros no resistimos más esto de ser genuflectos a la izquierda con gente que se vende de derecha. Y eso es lo que ustedes no logran entender. Si ustedes nos apagan a nosotros, a la Vanessa, a los pocos que somos, se nos murió Sergio Méndez, que en paz descanse, se acaba la resistencia comunicacional en Chile. Perdón que se lo diga así. Si la pega que hacemos nosotros la dejamos de hacer, ustedes se los van a comer los lobos. Así es, vamos con los superchats. Señor director, por favor, el apoyo que nos están dando los telepensantes. Mariela, hermanos Kaiser, no cambien por poder jamás. Al final las almas serán pesadas, son una esperanza para Chile, corre sangre germana en sus venas, por lo tanto son grandes. Saludos, Gonzalo. ¿Cómo entraron las meretrices al Parlamento? Muchas gracias, Mariela, por ese buen deseo de no corromperse con el poder. DB, superchat, Chile está atrapado en una partitocracia. The Hunt, 2 izquierdas, la socialdemocracia corporativista globalista y la foro-paulista interseccional. Es una muy buena hipótesis, como para darle la vuelta. Rosana, muchas gracias Rosana, Mochetti dijo que la disminución de atentados en la Araucanía ha sido porque los privados aportaron con tecnología drones para supervisar la zona. Otro punto a tener en consideración. Muchas gracias, Rosana. Creo que con eso estamos con los superchats. Nos queda Claudio Martínez. Muchas gracias, Claudio, por tu apoyo. Y Pato Monono. Pato, estimado Pato, gracias, Vane, me salvaste la bancarrota, porque Pato se suscribió como Patreon y en vez de poner una cifra X, que no la vamos a decir acá, le puso como 4 ceros para el otro lado. Entonces yo le decía, esto tiene que estar mal. Así que un cariñoso saludo a Pato y que vaya muy bien con su lucha con la enfermedad que tiene. Acá mucha fuerza le mando. Y quisiera también responderle a Douglas, que él dijo que Chile no le interesa a la ONU. Douglas, la ONU estuvo asesorando a los convencionales constituyentes del primer proceso de constitución. La ONU está metida detrás del INDH. La ONU está metida en todo lo que fue el proceso del golpe de Estado en Chile. Entonces, y estaba la Silvia Rux diciendo que nosotros somos el tubo experimental de la ONU. A la ONU le interesa mucho Chile porque aquí es donde quieren probar su formulita para después exportarla. Eso de la plurinacionalidad, eso viene de la ONU, porque lo que quieren es desmantelar los Estados-nación, ¿se entiende? Así que es súper importante que tengan eso en consideración. Y también decirle a un telepensante que hizo una linda declaración, dijo que él tenía 75 años, que había luchado por liberar a Chile del comunismo y que estaba dispuesto a volver a pelear por su país y que sus nietos y sus hijos lo acompañaban, que se cambie el nombre, porque no lo puedo citar con ese nombre. Eso se lo vamos a pedir de todo corazón. Usted no puede participar de un programa en que quiere que lo citen con ese nombre, porque al final uno queda pésimo, ¿me entiende? Y este es un programa para telepensantes, así que ese nombre en este programa cámbieselo por uno más simpático que yo lo pueda citar, porque fue muy bonita su declaración. Así es que, bueno, vamos terminando. No sé, Gonzalo, si quieres agregar algo. Por mientras está la gran discusión, como este país vivimos en el total desquiciamiento, ahora se discute si hacer un barrio rojo en el centro de Santiago. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Esta gente realmente está degradada a unos niveles. O sea, hoy día hace una muy buena carta en el Mercurio explicando todas las consecuencias que tiene a nivel de apoyo al crimen organizado, la trata de personas, la falta de ética en lo que es el comercio sexual, etcétera. Y están hablando de poner un barrio rojo en Santiago. O sea, yo ya ahí, Gonzalo, realmente no me da ni para picarme, porque es como que tú dices, no quiero saber más. Pregúntale a Evelyn Matei si estaría de acuerdo, te apuesto que dice que sí. Sí, ese es el gran problema que tenemos. La reserva moral en Chile queda re poca. Oye, y yo quiero mañana, que se den cuenta, en las votaciones de mañana, ¿quiénes votan a favor del Ministerio de Seguridad? Creyendo que les hacen un bien a ustedes. ¿Quiénes votan a favor? Creo que voy a ser el único voto en contra. Creo. Bueno, esperemos que no sea el único voto en contra, pero en realidad aquí hay que terminar de explicarle a las personas cómo son las cosas. Lamentablemente, la prensa que llega a la gran masa de la gente está absolutamente vendida al proyecto globalista de la vanguardia gramsciana de este gobierno, que es
la nueva izquierda en alianza con la vieja izquierda. Sí, ese es el problema. Entonces la gente que no ve este tipo de canales no se entera de lo que está pasando. Así es que mis más cariñosos saludos a todos los que estamos haciendo el esfuerzo en la fachósfera. Tenemos diferencias, pero estamos en la misma pelea y ahí es donde nadie sobra, todos tenemos que sumarnos y hay que lograr el primer objetivo, que es efectivamente constituir una oposición, porque no sacamos nada con tener una derecha que no es oposición. Eso es algo que solamente nos va a conducir al descalabro. Mucha gente como Fernando Villegas no lo entiende. Lo importante no es si es que finalmente personas así lo entienden o no, porque a veces ya uno le cuesta, digamos, cambiar su cosmovisión del mundo. Lo importante es que lo entendamos todos los que estamos acá y que seamos cada vez más para que demos vuelta a la rueda de esta fortuna que no se ve bien. Un abrazo, Gonzalo. Gracias por estar en Sin Picarse y un abrazo a todos. Que estén muy bien.